En la arquitectura, aprendemos que las estructuras más impresionantes no son necesariamente las más altas o las más brillantes. Son aquellas con los cimientos más profundos e inteligentes, capaces de soportar presiones invisibles. Durante años, yo fui el cimiento de la vida y la carrera de mi esposa, Renata. Un cimiento que no solo ignoraba, sino que, aquella noche, decidió excavar y exponer al ridículo, sin darse cuenta de que estaba condenando su propia estructura. Mi nombre es André, y soy arquitecto. Lideró un pequeño y premiado equipo en un despacho boutique que se especializa en diseño sostenible y soluciones estructurales innovadoras. No buscamos los focos, buscamos la excelencia silenciosa. Renata, mi esposa, operaba en el extremo opuesto del espectro. Era directora de adquisiciones en una de las mayores constructoras del país, un mundo de negociaciones de cifras astronómicas, marketing agresivo y una obsesión implacable con la imagen. Ella era la fachada reluciente, yo, la viga de acero oculta. La erosión de nuestro matrimonio fue un proceso lento, como el desgaste del concreto por la lluvia ácida. Mi trabajo, que antes la fascinaba, se volvió demasiado artístico y poco práctico a sus ojos. André diseña edificios bonitos que nadie puede pagar, decía en las cenas, mientras yo construyo el mundo real. Mi éxito, medido en premios de diseño y reconocimiento de mis pares, era insignificante para ella en comparación con sus bonos multimillonarios. Me convertí en su contrapunto estable, una manera educada de decir que yo era el socio menos impresionante, el hombre que cuidaba de la casa para que ella pudiera conquistar el mundo. Una carga. En los últimos meses, mi despacho fue contratado en secreto para un proyecto que podría definir mi carrera. El legendario CEO de la empresa de Renata, el señor Drummond, un magnate de la vieja guardia conocido por su aversión a los diseños mediocres, estaba insatisfecho con las propuestas internas para su nuevo proyecto de legado. Una torre comercial de uso mixto que sería el nuevo hito de Sao Paulo. A través de un intermediario, nos contrató para crear una propuesta competidora y confidencial, el proyecto Vértice. Renata sabía que un misterioso despacho boutique había sido contratado, y se quejaba de ello constantemente, sin soñar jamás que el arquitecto principal dormía a su lado todas las noches. La fiesta anual de la empresa fue en la cima de uno de los edificios más icónicos de la ciudad. Renata estaba en su apogeo, una reina en su corte, y yo era su consorte reacio. André, por el amor de Dios, me instruyó en el coche, intenta socializar. El señor Drummond estará allí. Esta es mi oportunidad de consolidar mi lugar en el proyecto de la nueva torre. No parezcas un poeta perdido. Durante la fiesta, me llevó a remolque como un accesorio incómodo. Finalmente, vio su oportunidad. El señor Drummond estaba solo por un momento, observando la ciudad iluminada. Renata me tiró del brazo, su agarre casi doloroso. Sr. Drummond, dijo, su voz sonando como miel y acero. ¡Qué fiesta tan magnífica! Él se giró, un hombre cuya presencia llenaba el espacio. Sus ojos eran perspicaces. Renata. Me alegro de que la esté disfrutando. Me gustaría presentarle a mi esposo, André, dijo. Luego, se volvió hacia mí con una sonrisa que era un acto de agresión. Puso la mano en mi pecho de una forma que era a la vez posesiva y displicente. Este es mi gran apoyo. Mi adorable carga. Se rió, una risa ligera, como si compartiera una broma encantadora sobre las dificultades de las mujeres poderosas. Alguien tiene que recordarnos que no todos podemos construir imperios, ¿verdad? El insulto fue tan agudo y público que me dejó sin aire. Vi la sonrisa de Drummond vacilar, y me miró con más atención. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. André, dijo, probando el nombre. ¿El arquitecto? Asentí, con la garganta seca. Sí, señor. El rostro de Drummond se iluminó con una sonrisa genuina, pero peligrosa. André. Qué placer verlo de nuevo. La presentación que hizo para mí y para el consejo la semana pasada sobre el proyecto Vértice fue lo más brillante que he visto en 30 años en este negocio. No solo diseñó un edificio, diseñó el futuro. La sonrisa de Renata se congeló y luego se deshizo en confusión.
Proyecto Vértice. André, ¿qué? Dramen no apartó los ojos de mí, pero sus palabras fueron para ella. Su esposo, Renata, es el genio anónimo que acaba de salvar mi proyecto delegado de la mediocridad de nuestro equipo interno. Luego se volvió hacia ella, y la calidez de su voz se evaporó, dejando un frío polar. En nuestro negocio, la visión lo es todo. La capacidad de reconocer el valor donde otros no lo ven. Es por lo que le pago para que haga. Hizo una pausa, el silencio era absoluto. Usted miró al arquitecto más talentoso con el que he trabajado y lo llamó, carga. Eso no es solo un insulto personal. Es una falla catastrófica de visión. Es un pasivo que mi empresa ya no puede permitirse. La miró, su veredicto final tan tranquilo y estructuralmente sólido como un pilar de concreto. Ahora está desempleada. Mi jefe de recursos humanos se pondrá en contacto con usted el lunes para arreglar los detalles de su salida. Mientras la realidad de esas palabras caía sobre Renata como una tonelada de acero, la observé. La fachada reluciente de su carrera, de nuestro matrimonio, de su identidad, todo se derrumbó en un instante. Y yo, el cimiento que ella despreciaba, fui lo único que permaneció en pie en medio de los escombros. El silencio que siguió a la declaración del señor Dramen fue más pesado que cualquier concreto. Era un vacío donde la carrera y la arrogancia de Renata habían existido segundos antes. Se quedó parada, una estatua de shock, mientras Dramen se volvía hacia mí, ignorándola por completo, como si ya se hubiera convertido en un fantasma. André, dijo, su voz ahora tranquila y enfocada. Mi chofer está a su disposición. Esté en mi oficina el lunes, a las 8 de la mañana. Tenemos un futuro que construir. La elección de palabras fue deliberada, un reconocimiento de nuestro lenguaje compartido. Me dio un firme asentimiento, un gesto de alianza, y se alejó, dejando a Renata en su propia isla de humillación. El viaje de regreso a nuestro apartamento en Itaim Bibi fue una obra maestra de tensión silenciosa. Renata se sentó en el asiento de cuero del coche de lujo, mirando fijamente las luces de Sao Paulo, que pasaban como borrones. Estaba rota, pero yo sabía que, bajo el shock, los engranajes de su mente estaban girando, buscando una manera de reescribir la narrativa, de transferir la culpa. Yo, a su lado, sentía una calma profunda y perturbadora. Ya no era el esposo, el socio, la carga. Era un analista observando las consecuencias de un evento sísmico. Fue ella quien habló primero, su voz un susurro cargado de veneno. Lo planeaste. Lo sabías, y lo usaste para destruirme. El cambio en mí fue que no sentí la necesidad de defenderme. La verdad era una estructura mucho más fuerte. No planeé nada, Renata, respondí, mi tono neutro, como si describiera un detalle técnico en un plano. Hice mi trabajo con excelencia. Tú hiciste el tuyo con arrogancia. Dramen simplemente evaluó los dos proyectos y eligió el que tenía los cimientos más sólidos. Cuando llegamos a casa, la fachada de víctima de ella se derrumbó, revelando una furia desesperada. Tienes que arreglar esto, gritó, arrojando su bolso al suelo. Y llama a Dramen. Dile que fue un malentendido, una broma terrible. Él te escucha. Tienes que hacer que me devuelva mi trabajo. Era la misma dinámica de siempre, yo era responsable de arreglar los problemas que ella creaba. Pero la estructura de poder había cambiado permanentemente. No, dije, la palabra era tranquila, pero tenía el peso del acero. No voy a arreglarlo. Me detuve en la sala, el espacio que ella había decorado como un escenario para su vida de éxito, y la encaré. El problema aquí no fue la broma, Renata. La broma fue solo el síntoma. La enfermedad es tu ceguera. Dramen no te despidió por el insulto. Te despidió por tu incapacidad para reconocer el valor real, incluso cuando estaba justo frente a ti. ¿Cómo podría confiar en ti para evaluar un proyecto de 1.000 millones de reales si ni siquiera puedes evaluar al hombre con el que compartes la cama? Anuncié mi siguiente paso con la misma finalidad. Voy a dormir en mi estudio. A partir de mañana, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para iniciar el proceso de separación. La palabra separación la golpeó con más fuerza que el despido.
¿Separarnos? No puedes dejarme. No ahora, suplicó, la rabia siendo reemplazada por el pánico. La separación ocurrió hace años, Renata. Simplemente no habíamos firmado los papeles. Pasé a su lado y me dirigí a mi estudio, una pequeña habitación que había transformado en mi santuario. Tomé lo que necesitaba de nuestra habitación, ropa, mis artículos de aseo personal, con una eficiencia desapasionada. Me siguió, alternando entre súplicas y amenazas, pero sus palabras eran solo ruido. Para mí, ella ya era parte del pasado, una estructura antigua a ser documentada antes de la demolición final. Cerré la puerta de mi estudio y, por primera vez, la aseguré con llave. El sonido del cerrojo fue definitivo. Al otro lado, oí un sollozo de rabia y frustración que gradualmente se transformó en silencio. Me senté en mi mesa de dibujo, la luz de la lámpara iluminando los bocetos del proyecto Vértice. Miré las líneas limpias, la lógica de la estructura, la armonía entre forma y función. Había pasado años apoyando la fachada de Renata, intentando reparar las grietas en nuestros cimientos con mi propia paciencia y lealtad. Pero un cimiento construido sobre el desprecio está condenado. Esa noche, en el silencio de mi santuario, no sentí alegría por su caída. Sentí el sombrío alivio de un ingeniero que finalmente recibe el permiso para condenar un edificio inestable antes de que se derrumbe y hiera a más gente. El plan para mi propia vida comenzó a formarse en mi mente, no como un sueño vago, sino como un proyecto arquitectónico. Los cimientos serían el respeto propio. Las paredes, la integridad. Y el techo, una paz silenciosa e inquebrantable. La demolición controlada había comenzado. El lunes llegó con la claridad de una línea de proyecto bien definida. Mientras el sol de la mañana iluminaba Sao Paulo, me dirigía al centro de poder que Renata tanto codiciaba, no como un apéndice, sino como un actor principal. La oficina del señor Drummond era un estudio de poder y buen gusto, con una vista panorámica de la ciudad que parecía inclinarse ante él. Fue directo, con la economía de palabras de un hombre cuyo tiempo es el activo más valioso. André, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara, revisé tu proyecto Vértice con mi equipo de ingeniería durante el fin de semana. Es una obra maestra. Eficiente, audaz y sostenible. Es el futuro. El contrato es tuyo. El proyecto entero. La oferta que puso sobre la mesa no era solo para mi pequeño despacho, sino que también incluía un contrato de supervisión personal para mí, con un valor que, por sí solo, eclipsaba todo lo que Renata y yo habíamos acumulado en nuestro matrimonio. Luego, se inclinó hacia adelante, con su mirada aguda. También he previsto el contraataque. Renata es agresiva. Nuestro departamento jurídico ya ha sido notificado. Cualquier intento de ella de reclamar una parte de este proyecto, que se ha formalizado hoy, será tratado como una reclamación fraudulenta. Tienes mi total apoyo. Ahora, vamos a construir un hito. Salí de ese edificio sintiendo como el peso del mundo era reemplazado por la solidez de un nuevo terreno bajo mis pies. Mi primera parada fue en el despacho de una abogada que había investigado, una mujer conocida por su enfoque quirúrgico en divorcios complejos. Le presenté los hechos, la humillación pública, el despido, el nuevo contrato. Escuchó atentamente. La narrativa es clara y la cronología está a su favor, dijo. Redactaremos una oferta de separación que sea justa con el pasado, pero que proteja impenetrablemente su futuro. Mi enfoque en mí mismo se convirtió en una ocupación a tiempo completo. No solo me estaba separando de una persona, me estaba separando de una estética de vida que nunca fue mía. Comencé a buscar un nuevo lugar para vivir. No un apartamento ya listo y decorado en Itaim, sino un loft industrial en bruto en Vila Madalena, un espacio con techos altos, paredes de ladrillo y un lienzo en blanco para mi propia visión. Era un espacio que necesitaba un arquitecto, y yo necesitaba un proyecto que fuera enteramente mío. La lucha de Renata, como Drummond predijo, llegó rápida y ferozmente. La primera salva fue disparada por sus abogados, una carta exigiendo la mitad del valor estimado del proyecto Vértice, citando contribución al bienestar y éxito profesional del cónyuge.
Mi abogada respondió con una carta concisa, adjuntando la declaración jurada del señor Drummond sobre las circunstancias de su despido y la fecha de mi contrato, demoliendo efectivamente su reclamación. Frustrada en el campo legal, intentó la guerrilla emocional. Consiguió mi nuevo número de celular a través de un antiguo conocido en común y me llamó un martes por la noche. Su voz no era de rabia, sino de una victimización cuidadosamente ensayada. André, estoy en el fondo del pozo, comenzó, con la voz entrecortada. Lo perdí todo por un error, una broma estúpida. No puedes dejarme sin nada. Te apoyé durante 12 años. Creé la vida cómoda que te permitió jugar con tus proyectos de arte. La escuché, no como un exmarido, sino como un arquitecto analizando una estructura fallida. Podía ver los puntos de tensión, las grietas en la lógica, los cimientos de mentiras. No me apoyaste, Renata, respondí, mi voz tranquila y nivelada. Me toleraste porque era un cimiento conveniente e invisible para tu edificio. Un cimiento que nunca te molestaste en inspeccionar o valorar. No creaste una vida cómoda para mí, yo creé la estabilidad que permitió tus riesgos. El problema es que te olvidaste de eso. Pero, ¿qué voy a hacer?, suplicó, con la voz quebrada. Ese es un problema de diseño que tendrás que resolver tú misma, dije. Mi abogada ha enviado una oferta justa basada en los activos que construimos juntos. Te aconsejo que la aceptes. Este proyecto está cerrado. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. La última vez que la vi durante ese periodo fue por casualidad. Estaba visitando mi nuevo loft con un contratista. Al salir, la vi en la acera de enfrente, sentada en un café, conversando con una reclutadora de empleo. Parecía más pequeña, el aura de poder reemplazada por una ansiedad palpable. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi un destello de rabia, humillación y, quizás por primera vez, la comprensión de su propia falla catastrófica. No sentí nada más que una profunda distancia. Era un proyecto antiguo, un conjunto de planos archivados. Esa noche, en mi apartamento aún vacío, abrí el rollo de planos de mi nuevo hogar. El olor a papel era el olor del futuro. Mientras dibujaba las primeras líneas de donde irían las paredes, las estanterías, mi mesa de trabajo, sentí una ola de paz. No solo estaba diseñando un apartamento. Estaba diseñando una vida, una estructura construida para un único ocupante, basada en especificaciones de honestidad, respeto y luz. La reconstrucción había comenzado, y por primera vez, yo era el cliente, el arquitecto y el maestro de obras. Pasó un año, y el paisaje de Sao Paulo y de mi vida cambió con él. El esqueleto de acero del proyecto Vértice ya arañaba el cielo de la ciudad, un testimonio diario y creciente de una visión que se hacía realidad. Visitar la obra se convirtió en mi ritual. En medio del ruido ensordecedor de las máquinas y el ballet de las grúas, sentía una calma profunda. Allí, rodeado de ingenieros y obreros, estaba en un mundo de física, de estrés y de tensión, de problemas tangibles que exigían soluciones reales. Era respetado no por mi persona, sino por mi competencia. Era el arquitecto, el hombre cuyo diseño mental se estaba forjando en concreto y acero. Mi vida personal reflejaba la integridad estructural de mi trabajo. Mi loft en Vila Madalena estaba completo. Las paredes de ladrillo se llenaron de estanterías de libros que yo mismo diseñé. La gran mesa de roble en el centro servía tanto para cenas con los pocos y buenos amigos que mantuve, como para extender planos y bocetos. El espacio era un reflejo de mí, funcional, honesto, sin fachadas innecesarias. La soledad que antes temía se convirtió en una soledad productiva, llena del sonido de buena música, del pasar de las páginas y del silencio enfocado del trabajo creativo. Los papeles del divorcio se firmaron y archivaron hace meses, un epílogo silencioso a una historia ruidosa. El acuerdo fue exactamente como mi abogada había propuesto. Renata, sin el poder de negociación de su antiguo cargo y enfrentándose a la muralla legal de la firma de Drummond, no tuvo otra opción que aceptar la división justa de nuestro pasado, dejando mi futuro intacto. Las noticias de ella llegaban como ecos lejanos, fragmentos de conversaciones de la industria que no buscaba, pero que encontraban su camino hasta mí.
La más clara llegó durante una reunión con un proveedor de vidrio de alto rendimiento para la fachada del Vértice. El hombre, un veterano del sector que conocía todos los grandes proyectos de la ciudad, hablaba sobre la contracción del mercado de lujo. Es curioso cómo cambian las cosas, dijo casualmente, mientras examinaba una muestra. ¿Recuerdas a Renata? ¿La directora de adquisiciones de tu antigua constructora? Una estrella en ascenso. Me la encontré la semana pasada. Está trabajando en un proyecto nuevo. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Es un proyecto funcional. Un pequeño complejo comercial de 3 pisos en Santo Amaro. Negó con la cabeza. Menuda caída, ¿no? De rascacielos en la Faria Lima a tiendas minoristas en los suburbios. Este mercado no perdona una reputación manchada. La información no me produjo ni una pizca de satisfacción maliciosa. Lo que sentí fue la confirmación de una ley fundamental, tan real en la vida como en la arquitectura, las estructuras construidas sobre cimientos débiles, como la arrogancia y el desprecio. No pueden soportar su propio peso por mucho tiempo. Inevitablemente se derrumban a un nivel que corresponde a su verdadera integridad. Renata no había sido desterrada del juego, simplemente había sido degradada a la liga a la que pertenecía su nivel de visión y carácter. Esa noche, estaba en mi loft, observando la ciudad a través de mis ventanas del suelo al techo. En el horizonte lejano, podía ver las luces de advertencia parpadeando en la cima de las grúas de mi rascacielos en construcción. Era un faro, un recordatorio de lo que era posible construir con una visión clara y una base sólida. Pensé en el contraste. En el edificio que estaba levantando, cada viga, cada soldadura, cada panel de vidrio fue elegido y colocado con un propósito, para contribuir a la fuerza y la belleza del todo. En la vida que estaba construyendo, cada amistad, cada hora de trabajo, cada momento de paz silenciosa era un componente igualmente esencial. Había consolidado mi nueva realidad. Era un hombre cuya vida profesional y personal estaban finalmente en armonía, diseñadas bajo los mismos principios de integridad y propósito. La paz que sentía no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de una fuerte estructura interna, una certeza silenciosa de que estaba exactamente donde debía estar, en una casa de mi propia autoría. Construida para durar. 2 años después, el proyecto Vértice ya no era una obra, sino una parte viva y palpitante del paisaje de Sao Paulo. La torre de cristal y acero se erguía con una elegancia silenciosa, un testimonio de diseño e ingeniería que redefinió lo que era posible. El edificio ganó premios, fue portada de revistas de arquitectura y se convirtió en un símbolo de innovación. Mi pequeño despacho creció, no en tamaño, sino en prestigio, y pude permitirme el lujo de elegir solo los proyectos que me apasionaban. Mi vida, como mi loft, estaba perfectamente diseñada, un equilibrio de trabajo desafiante, amistades genuinas y una paz que había olvidado que existía. El encuentro final tuvo lugar, apropiadamente, dentro de mi propia creación. El vestíbulo principal del Vértice, un atrio de triple altura que había diseñado para ser una plaza pública cubierta, albergaba la premiación anual del Instituto de Arquitectos. Mi proyecto era el anfitrión y el principal ganador de la noche. Estaba allí, no como el esposo de alguien, no como una carga, sino como el homenajeado de la noche. Estaba conversando con el señor Drummond cerca de una maqueta del edificio cuando la vi. Renata. No estaba en el círculo de los invitados VIP. Estaba cerca de la entrada, en el área abierta al público, acompañando a un cliente de su nueva y modesta empresa de consultoría inmobiliaria. Miraba hacia arriba, a las vigas de acero expuestas y a las pasarelas de cristal que se cruzaban sobre su cabeza, con una expresión que no pude descifrar. No era rabia. Era algo más cercano a la admiración reacia, quizás incluso al arrepentimiento. Era una turista en el monumento de su propia y catastrófica falla de juicio. Nuestros caminos se cruzaron cuando iba del escenario de vuelta a mi asiento, con el pesado premio de bronce en la mano. Estaba parada cerca de la base de uno de los pilares principales, exactamente en el punto donde la mayor parte del peso del edificio se transfería a los cimientos. La ironía era tan espesa que era casi palpable. André, dijo, su voz casi inaudible en medio del bullicio del evento. Felicidades.
Es increíble. El edificio. El cumplido, viniendo de ella, después de todo, era la rendición final. Miré a la mujer que un día dominó mi vida, ahora una figura disminuida a la sombra de mi mayor creación. No sentí la necesidad de ser cruel. La arquitectura ya había dicho todo lo que tenía que decir. Gracias, Renata, respondí, mi tono era educado, neutro, como el de un arquitecto hablando con un laico interesado. El secreto son los cimientos. Si los cimientos son honestos y fuertes, la estructura puede alcanzar cualquier altura. Mis palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Eran sobre el edificio, pero también eran sobre todo lo demás. Eran el diagnóstico final de la falla estructural de nuestra vida juntos. Lo entendió. Por primera vez, creo que realmente lo entendió. Simplemente asintió, una sola vez, y desvió la mirada, derrotada no por mí, sino por la verdad innegable y abrumadora del concreto, el acero y el cristal a su alrededor. Continué mi camino, dejándola atrás en la base de mi torre. Más tarde esa noche, después de que la fiesta terminó, subí solo a la terraza de observación en el último piso. La ciudad de Sao Paulo se extendía debajo de mí, una galaxia de luces y posibilidades. El viento era frío y limpio. Pensé en Renata y en el encuentro. No sentí nada más que una distancia pacífica. Algunas personas, reflexioné, pasan la vida tratando de construir una fachada, una imagen de éxito para el mundo exterior. Se preocupan por el brillo, por la altura, por cómo se ven desde lejos. Otras aprenden que la verdadera tarea es construir la estructura interna, el cimiento invisible de la integridad, el respeto y el propósito. Durante mucho tiempo, me conformé con ser el cimiento para la fachada de otra persona. Ahora, había construido ambos, en perfecta armonía. La torre bajo mis pies era un testimonio de mi trabajo. Pero la paz en mi corazón, la certeza silenciosa de mi propio valor, esa era mi verdadera obra maestra. Una estructura construida para albergar no oficinas ni tiendas, sino una vida. Y sabía, con la certeza de un arquitecto que confía en sus cálculos, que fue construida para durar. El proyecto estaba, en todos los sentidos, concluido.